Soy Eduardo Rinesi, dicto en nuestra carrera una materia que me gusta mucho, que se llama Teoría Política y Teoría Estética, y me intereso desde hace muchas décadas, me temo, en los problemas de la teoría política en general, de la teoría política en la Argentina en particular, eh, y específicamente en los problemas de la teoría política vinculados con la cuestión fundamental de la democracia, esa palabrita que hemos usado para decir tantas cosas distintas a lo largo de la historia e incluso de nuestra historia más reciente, para nombrar un sistema en condiciones de garantizar las libertades individuales de los ciudadanos, las libertades de esos ciudadanos para participar en los asuntos públicos, en las deliberaciones colectivas, la soberanía del pueblo que se ejerce a través del Estado, los derechos de los ciudadanos y del pueblo que ese Estado tiene que garantizar. Cada vez que pensamos la cuestión democrática, tenemos que pensar la cuestión del Estado. Y eso me aparecía con mucha evidencia en relación con la situación tan atípica, tan difícil, tan dramática, al mismo tiempo tan interesante desde el punto de vista teórico y político de la epidemia o pandemia que atravesamos. Y entonces, a pedido del querido amigo Ari Ligelad, que es un gran periodista a quien yo tengo una especial estima y respeto, y que tiene un lindísimo blog que me invitó días pasados a escribir alguna cosa sobre esto, se me ocurrió pensar un poquitito en torno a una cosa que escuchamos todo el tiempo cada vez que prendemos la televisión y oímos a cualquier exponente de cualquier grupo político, desde la izquierda a la derecha, hoy diría que en la Argentina o en el mundo, que es la idea de que de esta crisis sanitaria solo saldremos con bastante más Estado, con un Estado más activo, con un Estado más fuerte, con un Estado más dinámico, con un Estado más potente. Y al mismo tiempo pensar un poco en el argumento que uno ha leído mucho en este último tiempo, en estas últimas semanas, que uno ha escuchado mucho también de algunos colegas de lo más interesantes, según el cual esa idea de que de esta crisis solo podemos salir con más Estado es sin duda una idea pro Estado, pero no necesariamente una idea pro democracia. Quiero decir que hay un riesgo de que en esa comprensión de la necesidad de un Estado fuerte y activo para resolver la crisis sanitaria puedan colársenos algunos componentes antiliberales o antidemocráticos en los comportamientos de ese Estado o del gobierno o de los agentes de ese Estado que podrían ser motivo de preocupación. Y entonces traté de reflexionar un poquito sobre eso. Yo tengo la impresión de que, por un lado, la militantemente subrayada presencia de la palabra democracia, del significante democracia, diría, en el discurso presidencial, en el discurso del presidente Fernández, en los varios discursos que ha desgranado en las últimas semanas, desde el primero de ellos, del cual al fin y al cabo no hace tantas semanas, que fue su discurso de Asunción, hasta los que hemos escuchado últimamente en ocasión de las distintas conferencias de prensa o de las distintas cadenas nacionales, o incluso ese discurso tan interesante, tan potente, tan rico de Fernández, que fue el discurso cuando recibió las llaves del sanatorio que le entregaba Hugo Moyano, ¿no? Para la atención del coronavirus a la población de la provincia de Buenos Aires. Ese discurso del presidente Fernández es un discurso que por muchas razones deberemos volver a escuchar y a estudiar muchas veces. Pero digo, en todos esos discursos me parece que hay una subrayada fuerza, presencia, preocupación que no me parece meramente retórica por la cuestión de la democracia, y de hecho me parece que las orientaciones efectivas de las políticas que el gobierno viene implementando en relación con la emergencia sanitaria nos permiten tener una razonable expectativa de que de esta crisis en la Argentina podamos salir con más Estado, pero también, y no de manera contradictoria con lo primero, con más libertades, con más derechos, con más soberanía, es decir, con más y no con menos democracia.